Hola, soy Cherry. Bienvenidos a mi cocina. El día de hoy haremos un bizcocho Castella. Los ingredientes son mantequilla, 8 claras de huevo, 200 gramos de azúcar, 8 yemas de huevo, 160 gramos de harina, 40 gramos de aceite, 32 gramos de leche, 10 gramos de vainilla y sal. Comenzaremos colocando en un recipiente la mantequilla. Después vamos a colocar papel encerado por todas las orillas. Primero en la base y después por las paredes del recipiente. Reservamos. En un recipiente limpio vamos a añadir el aceite, la leche, la vainilla y la sal. Y vamos a mezclar con una batidora de mano. Reservamos. En un recipiente limpio vamos a añadir las 8 claras de huevo y vamos a batir. Ya cuando comience a esponjar vamos a añadir el azúcar en 3 partes. Cuando empiece a esponjar añadimos la primera parte y contamos 30 segundos. A velocidad baja vamos a batir. Aquí ya esponjó, vamos a añadir la primera parte de azúcar. Batimos 30 segundos más y añadimos la segunda parte. Añadimos la segunda parte y batimos 30 segundos más. Añadimos la última parte y batimos por 30 segundos a velocidad media. Ahora vamos a subir la velocidad y vamos a batir hasta que quede, ahorita les voy a decir cómo, ya que nos queda la consistencia. Y es así la consistencia que tenemos que obtener. Vamos a agregar las 8 yemas de huevo. Y vamos a revolver de arriba hacia abajo. Ahora vamos a añadir la harina tamizada. Y mezclamos suavemente de arriba hacia abajo. Vamos a añadir nuestra mezcla, la primera parte. Pero agregaremos un poco de mezcla de la segunda parte a la primera. Esto es para que se incorpore de una mejor manera. Mezclamos. Y ahora sí vamos a añadir todo a la segunda mezcla. Mezclamos todo bien. Así queda la mezcla. En el recipiente con el papel encerado vamos a añadir la mezcla. Con un picadiente vamos a revolver.
Y ahora vamos a pegarla a nuestro recipiente, para abajo suavemente. Esto es para que las burbujas se salgan. Ahora lo vamos a llevar a fuego bajo de 50 a 60 minutos. Vamos a tapar y vamos a estar secándole el sudor a nuestra tapadera para que no se nos escurra aquí. Ya pasaron los 50 minutos, ahora vamos a poner en una base y vamos a voltear de esta manera. Vamos a retirar el papel encerado de la parte de abajo para colocarlo de nuevamente en el recipiente que está en la lumbre. Y ahora esto lo vamos a colocar nuevamente acá abajo. Y vamos a llevar el pastel. Tapamos y lo dejamos aquí 10 minutos más. Ya pasaron los 10 minutos, retiramos de la estufa, desmoldamos y ahora vamos a retirar el papel encerado. Vamos a partir a ver qué tal nos quedó. Se ve delicioso, esponjoso. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó este video, los invito a que se suscriban a mi canal para que encuentren muchos más videos como este. Nos vemos en el próximo video. Adiós.